Todavía recuerdo muy claramente esa mañana, una mañana que parecía como cualquier otro día, pero que resultó ser el comienzo de algo que nunca podría haber imaginado. Me desperté a las 4:30 de la madrugada. A mi edad ya no necesito un despertador. Mi cuerpo se ha adaptado al ritmo disciplinado de un viejo sacerdote. La pequeña habitación solo tiene unos pocos elementos sencillos, una vieja cama de madera, un escritorio con una lámpara de escritorio gastada y sobre él yace una Biblia maltrecha que ha estado conmigo durante décadas. Abrí los ojos, pero no me apresuré a levantarme de la cama. Me quedé allí por un momento, sintiendo el suave frío de la mañana filtrándose por la rendija de la ventana. Luego me arrodillé, puse mis manos sobre el rosario y comencé a susurrar las primeras oraciones del nuevo día. Pero mi mente no estaba en paz. Una sensación pesada pesaba sobre mi pecho. Me he acostumbrado a llevar las ansiedades de los demás en mis oraciones, esos dolores, esas injusticias, esas vidas necesitadas de gracia, pero hoy sentí algo diferente, como si una oscuridad invisible descendiera sobre este mundo. En los últimos días, las noticias sobre guerras, violencia y epidemias habían chocado como olas feroces. He servido en la Iglesia el tiempo suficiente para saber que el mundo nunca ha sido enteramente pacífico. Pero esta vez hubo algo diferente. No sé cómo decirlo, pero había una inquietud carcomiendo mi corazón. Las iglesias se están quedando gradualmente vacías de fieles. Las ovejas descarriadas están llegando y las críticas dirigidas a la Iglesia son cada vez más duras. Me pregunté, oh Dios, estamos entrando en una época más oscura que nunca. Anoche tuve un sueño extraño. Vi iglesias, pero no eran las más concurridas y brillantemente iluminadas a las que estaba acostumbrado. Estaban vacíos, fríos. Entré en una iglesia grande, pero las campanas sonaron y nadie venía. Los bancos de madera estaban cubiertos de polvo. El altar todavía estaba allí, pero ya nadie inclinaba la cabeza para orar. No estoy seguro de qué significó ese sueño, pero cuando desperté me dejó con una profunda tristeza. Hay otra imagen que sigue dando vueltas en mi mente, y se trata del Papa. Nunca lo había visto en esas condiciones, sentado solo en una habitación oscura, con la cabeza gacha y los hombros huesudos temblando como si llevara sobre ellos el peso del mundo. No sé por qué vi esa imagen. Pero sé una cosa, se enfrenta a una presión invisible mayor que cualquier cosa que pueda imaginar. Suspiré, agarrando con fuerza el rosario en mi mano. Recé por la Iglesia, por el Papa, por el mundo y por mí mismo. Pero hay una cosa que no sabía. Esa mañana me había despertado para comenzar el último día de mi vida en este plano terrenal. Todavía recuerdo claramente el sentimiento de esa mañana. Un silencio inusual me rodeó mientras me preparaba para la misa. Me senté en mi escritorio, mis manos temblaban mientras hojeaba cada página del material de lectura. Los dedos envejecidos ya no estaban tan firmes como antes. Pero lo que me preocupaba no era la edad. Más bien, era un sentimiento de inquietud profundamente arraigado. Hoy he elegido el pasaje del Evangelio sobre el sacrificio, un recordatorio para mí mismo de que la vida sacerdotal no se trata de ser honrado, sino de entregarse. No hay amor más grande que el de una persona que da su vida por sus amigos. Juan 3:13. Leí esa frase una y otra vez, sintiendo como si hubiera algún significado esperando que lo descubriera. Pero mi mente seguía corriendo. Cuando salí de la habitación para dirigirme al santuario, sentí un extraño escalofrío en el aire. Hoy el cielo estaba despejado, sin signos de lluvia ni viento, pero ese frío se filtró profundamente en mis huesos. Me apreté más la bata, temblando ligeramente. Cuando entré a la iglesia, miré a mi alrededor. Los rostros familiares todavía estaban allí, la anciana señora María con su suave sonrisa, como si sin importar cómo fuera el mundo exterior, ella siempre tuviera fe en la misericordia de Dios. El niño, Peter, no podía quedarse quieto. Seguía volteándose para susurrarle algo a su madre, probablemente sobre alguna travesura que se le había ocurrido.
Y los demás feligreses, los fieles seguidores que todavía asisten a misa todos los días. Debería haberme sentido en paz. Pero en cambio, mi corazón se sentía pesado, como si una piedra invisible estuviera presionando mi pecho. La campana de la iglesia sonó, señalando el comienzo de la misa. Hice la señal de la cruz, respiré profundamente y comencé a orar. Mi voz se mantuvo firme, pero por dentro mi corazón estaba inquieto. Entonces, en medio de las oraciones, sucedió algo extraño. Escuché una voz, ni fuerte ni clara, sino como un susurro que resonaba desde lo más profundo de mi mente. Estar preparado. Hice una pausa por un momento, mi mirada recorrió a la congregación. Pero nadie pareció sorprendido. Siguieron escuchando atentamente, como si nada estuviera pasando. Respiré profundamente, tratando de calmarme. Quizás solo lo estaba imaginando. Quizás fue por el estrés. Pero por alguna razón, mi corazón empezó a acelerarse. Continué celebrando la misa, tratando de no prestar atención a la creciente sensación de malestar dentro de mí. Pero una parte de mí sabía que algo estaba por suceder. Acababa de dar la bendición final, con el corazón todavía pesado por pensamientos enredados, mientras me recostaba un poco, preparándome para regresar a mi habitación. De repente, un dolor agudo como un cuchillo me atravesó el pecho. Hice una pausa. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Mi corazón se apretó, como si una mano invisible lo apretara. El dolor era tan intenso, como si alguien me hubiera apuñalado con una espada fría. Mi mano instintivamente fue a mi pecho, tratando de encontrar un punto de apoyo, pero mis piernas se quedaron flácidas. El sudor brotó y corrió por mis sienes. Podía escuchar la conmoción a mi alrededor, gritos, sillas cayendo, pasos corriendo hacia mí, pero todo pareció ser rechazado, convirtiéndose gradualmente en débiles ecos en el vago espacio. Intenté mantenerme firme, agarrando con mano temblorosa el borde del altar. Mi visión se estaba borrosa, pero todavía podía ver el viejo crucifijo frente a mí. Jesús. Mi mirada se detuvo en su rostro. Era una imagen familiar que había admirado durante muchos años. Pero ahora parecía ver algo diferente. Sus ojos me miraban, una mirada profunda, a la vez gentil y seria. No podía quitar los ojos de encima. ¿Esa mirada es un reproche? ¿Un consuelo? ¿O es un mensaje final? No sé. Pero siento una cosa, es el momento. Mi cuerpo perdió toda su fuerza. Me caí. Todo se estaba desvaneciendo, borrándose, como si la oscuridad me envolviera suavemente. Luego ya no pude oír nada. No sé cuánto tiempo llevo perdido en la oscuridad. Pero de repente me sentí ingrávido en un grado extraordinario. Ya no sentía el dolor, ni sentía los latidos acelerados del corazón ni la respiración irregular. Solo tenía una sensación, como si fuera una pluma flotando en el espacio infinito. Y luego, un momento después, cuando abrí los ojos. No estoy tan seguro, porque todavía puedo ver claramente, pero no hay párpados que puedan moverse en absoluto. Se siente realmente extraño. Miro a mi alrededor y me doy cuenta, la catedral familiar. Pero algo es muy diferente. Todo es más claro, más brillante, como si estuviera viendo con ojos completamente nuevos. Y luego mi mirada se detiene abajo. Me vi a mí mismo. Mi cadáver yace inmóvil en el suelo. Mis pálidas manos cuidadosamente colocadas sobre mi pecho. El collar de cuentas que sostengo todos los días se me ha escapado de los dedos y queda suelto sobre el frío suelo de piedra. La señora María se arrodilló a mi lado y las lágrimas cayeron a chorros. Su mano arrugada y temblorosa tocando mis vestiduras, como si esperara que despertara. Peter, el chico travieso al que recuerdo a menudo, estaba paralizado cerca, con los ojos muy abiertos llenos de confusión. A mi alrededor hay rostros familiares, aquellos a quienes he enseñado,
administrado sacramentos y consolado a lo largo de los años. Ahora me miran con sorpresa y dolor. A lo lejos resonó el sonido de la sirena de una ambulancia. Quiero hablar, consolarlos, decirles que todavía estoy aquí, que en realidad no he desaparecido, pero no se me escapa ningún sonido. Intenté tocar a la señora María, pero mi mano simplemente la rozó como una brisa fugaz. En ese momento me di cuenta de la verdad. Estaba muerto. Sin embargo, aunque parezca extraño, no estoy ni triste ni asustado. Solo hay un sentimiento abrumador dentro de mí, y se siente como curiosidad. Curioso acerca de mí mismo. Curioso por saber qué pasará a continuación. Y sobre todo, curiosidad por el Dios al que he servido toda mi vida. Solía pensar que la muerte debía ser muy aterradora, fría, solitaria y vacía. Pero la muerte que estoy viviendo es completamente diferente de lo que pensaba. Porque ahora mismo siento una paz que nunca antes había sentido. Todas las preocupaciones, todas las cargas que he cargado durante años, todo se disipa como niebla bajo el sol de la mañana. Ya no podía oír el llanto, los pasos apresurados ni la sirena lejana de una ambulancia. Ya no había sensación de dolor ni de pesadez de un cuerpo envejecido. Solo hay un silencio absoluto. Pero no es un silencio aterrador. Más bien, es suave y profundo. Silencio, como si estuviera a la deriva sobre la tranquila superficie de un lago en calma. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Por primera vez en meses, sentí una sensación absoluta de libertad en mi alma. No más noticias de guerra, no más divisiones dentro de la iglesia, no más preocupaciones por los asientos vacíos en el santuario. Todo lo que alguna vez pesó sobre mis hombros ya no importa. Soy solo yo y la paz infinita. Entonces una fuerza suave me empujó hacia arriba, pero no tengo miedo, en absoluto. Al contrario, me siento ligero, como si una mano invisible me estuviera levantando poco a poco. Giré la cabeza por última vez para presenciar la catedral donde había pasado casi toda mi vida orando y enseñando, ahora desapareciendo como una pintura borrosa. La imagen familiar, el altar, la estatua de la Virgen María, los bancos de madera, se desvanece gradualmente en el abismo. Entonces lo vi, un brillante rayo de luz apareció frente a mí. No deslumbra, no arde. Esa luz es suave y cálida, como el abrazo de una madre que sostiene a su hijo después de muchos años de separación. Una ola de emoción me invadió. Abrí los brazos sin dudarlo y sin miedo. Me dejé llevar como un viajero cansado que finalmente regresa a casa después de un largo viaje. La luz me envolvió, y en ese mismo momento, escuché una suave canción que resonaba desde dentro. Esa canción me dice algo simple, pero también es lo que he estado buscando toda mi vida: usted no está solo. El entorno a mi alrededor empezó a cambiar. Ya no puedo ver la iglesia, ni el techo, ni el cielo azul, ni las paredes familiares. Es una extensión infinita que brilla con una suave luz dorada, como el suave amanecer que lo cubre todo. No sé sobre qué estoy parado, suelo blando y aterciopelado, o tal vez no hay suelo, pero no me caigo ni tengo miedo. Una quietud sagrada llena el aire, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. Puedo sentirlo, no con mis ojos, sino con mi alma. La presencia del Señor me envuelve. No como un fuego abrasador, sino como una brisa cálida que fluye suavemente a través de mi alma, tocando cada rincón oscuro, cada herida que he cargado durante tantos años. En ese momento, me arrodillé y las lágrimas corrían por mis mejillas. No por miedo o dolor, sino por asombro y temor. Susurré, con la voz temblorosa: querido Dios, estoy listo. Entonces apareció él, una figura radiante, como el sol al mediodía. No cegador, pero cálido. Cada rayo de luz de él se extendía por todas partes, pero no necesitaba la luz para saber que él estaba allí. Jesús se acercó. Sus ojos, de un color marrón intenso, no solo contenían una mirada, sino que también contenían un amor infinito y una gentil seriedad.
Nunca he visto ojos como esos, ojos que puedan entender mi alma sin una palabra de explicación. Su cabello es ligeramente rizado y fluye suavemente con la brisa invisible. Su túnica blanca no está hecha de tela, sino que parece tejida con luz, emanando un suave resplandor que me impide apartar la mirada. Luego habló. Esa voz era cálida y resonante, como agua que fluía sobre las rocas, como si me envolviera y perforara directamente mi corazón. Has recorrido un largo camino. Solo esa frase, pero sé que lo entiendes todo, entiendes el dolor que he soportado, los sacrificios que he hecho, las veces que he dudado de mí mismo y los momentos en los que me sentí solo en mi camino de fe. Lo entiendes todo, pero no necesito decir una palabra. Entonces el Señor puso suavemente su mano sobre mi hombro. Una ola de calidez se extendió desde donde tocó, no solo en mi cuerpo sino también en lo más profundo de mi alma. Nunca había sentido algo así, paz absoluta, pero también llevando una carga invisible. Aún no es tu hora. Me quedé atónito cuando escuché las siguientes palabras de Dios. Todo dentro de mí pareció detenerse. Pensé que este era el final, el momento en que entraba en el reino eterno sobre el que había predicado durante tantos años. Pero su voz resonó, clara y segura. Tartamudeé, sin saber qué decir ante la dulce sonrisa de Dios. Esa sonrisa no solo es gentil, sino que también transmite una comprensión que va más allá de cualquier cosa que pueda imaginar. Te mostraré lo que necesitas saber para que puedas recuperarlo. Mi corazón está conmovido. Nunca he sentido tanto anhelo como miedo como ahora. Y justo después de eso, el espacio circundante comenzó a cambiar. La luz se expandió gradualmente, envolviéndome. Sopló una suave brisa que no traía escalofríos, sino una sensación de transformación. Cerré los ojos, lista para lo que estaba por venir. Frente a mí se desplegó un paisaje magnífico pero inquietante. Aparecieron cientos de iglesias, flotando en el espacio infinito como estrellas esparcidas por el cielo nocturno. Pero no son lo mismo. Hay iglesias que están brillantemente iluminadas con luces de un blanco puro que atraviesan la cúpula y se extienden por todos lados. Puedo sentir una santidad vibrante que irradia de esos lugares, como comunidades que aún se aferran a su fe, todavía oran con sinceridad. Pero también hay iglesias que solo parpadean con una luz tenue, oscilando como una lámpara a punto de apagarse. Vi que la oscuridad se aferraba a ellos como si los muros sagrados hubieran sido erosionados por la indiferencia. Y lo más aterrador es que hay iglesias sumergidas en absoluta oscuridad. No queda luz, no queda vida. Solo cáscaras vacías, envueltas en frialdad y desolación. Me estremecí. Jesús estaba a mi lado, con expresión triste pero digna. No necesitas decir nada, pero puedo sentir el dolor en tus ojos. Un dolor no por ser odiado, sino por ser olvidado. Su voz sonó, profunda pero llena de poder. Esta es la fe de mis hijos. Donde todavía hay oración, todavía hay luz. Donde se olvida mi presencia, prevalecerán las tinieblas. Siento claramente el significado de sus palabras. Esa luz no es física sino un símbolo de amor, fe y lealtad. Dondequiera que la gente todavía anhele a Dios, lo busque y haga de Dios el centro, allí la luz seguirá brillando. Pero en lugares donde Dios ha sido reemplazado por ambiciones mundanas, donde la gente solo conserva una fachada hueca, donde la Iglesia se ha convertido en una organización en lugar del cuerpo de Cristo, la oscuridad prevalecerá. Miré esas iglesias oscuras y una profunda sensación de miedo surgió dentro de mí. ¿Cómo se puede apagar la luz? ¿Cómo puede la gente olvidarte? Pero luego lo entendí. No fue algo que sucedió en un instante. Es una erosión gradual. Cuando la gente coloca a Dios detrás de otras prioridades, cuando la oración se convierte en un mero ritual y cuando la Iglesia se convierte más en una institución que en una familia en Cristo. Me volví hacia Jesús. Sus ojos siguen mirando las luces que se apagan, como un padre mirando a sus hijos perdidos.
Entonces Dios me permitió ver a los obispos, aquellos que pastorean el rebaño del Señor. Estaban magníficos con túnicas ceremoniales, pero no todos eran iguales. Algunos obispos se arrodillaron, con el rostro severo y los ojos bien cerrados en oración. Puedo sentir sus corazones. Están sufriendo. Están destrozados. Llevan la pesada carga de la responsabilidad de la Iglesia. La luz que emiten todavía irradia, pero no con intensidad. En cambio, tiene un tono dorado tenue, como velas encendidas durante toda la noche en soledad. Pero luego vi a otros. Algunos estaban de pie en tronos, sus rostros ya no miraban al cielo, sino al poder en sus manos. Sostienen el cayado del pastor, pero lo agarran con fuerza, como si representara poder en lugar de ser la carga de un siervo. Me estremezco. Estos son los sucesores de los apóstoles, a quienes se les ha confiado la tarea de guiar al rebaño. Pero en lugar de inclinarse para lavar los pies de los demás como el bendito Maestro, buscan solidificar sus propias posiciones. Entonces vi a un cardenal. No estaba ni de pie ni arrodillado, sino que estaba luchando, discutiendo con una oscuridad invisible. No puedo oír lo que dice, pero puedo ver que la luz sobre él se desvanece lentamente. No hay que apagarlo de golpe, sino poco a poco, como una lámpara que se queda sin aceite. Quiero gritarle, regresa, recuerda tu vocación. Pero no puedo. Puedo sentir la agitación dentro de él. Todavía tiene luz, lo que significa que todavía tiene fe, pero la oscuridad se va apoderando poco a poco de él, poco a poco. Porque lo que discute ya no sitúa a Dios en el centro. Quiero ver más allá, entender lo que realmente está pasando en su corazón, pero otra imagen capta toda mi atención, el Papa. No está en el trono ni de pie entre la multitud. Se arrodilló en el rincón oscuro de una habitación, su sencilla túnica blanca casi se mezclaba con la oscuridad circundante. Se llevó las manos a la cara y lloró desconsoladamente. El Santo Padre, sucesor de San Pedro, roca sobre la que el Señor construyó su iglesia, está ahora solo en la oscuridad, con un dolor que nadie puede comprender. Quiero correr a tu lado. Quiero arrodillarme a tu lado, poner mi mano en tu hombro y decirte que no estás solo. Aunque el mundo esté en tu contra, todavía hay personas orando por ti. Todavía hay almas fieles que aman a la Iglesia y aman al Señor. Pero cuando di un paso adelante, Jesús me detuvo. Necesitas mis oraciones, dijo. Sus palabras no fueron fuertes, pero resonaron dentro de mí. Lo que el Papa necesita en este momento no es una mano en su hombro, sino oraciones verdaderamente sentidas, oraciones que puedan llegar al cielo como luces que atraviesan la densa oscuridad. Me arrodillé y en mi corazón solo había una oración: Señor, por favor protege tu iglesia. Entonces Jesús levantó la mano y ante mis ojos aparecieron una serie de imágenes como vívidos cuadros de una realidad que no podía negar. Esta vez vi una gran sala llena de sacerdotes y obispos. Están discutiendo, no sobre cómo ayudar a los pobres, ni sobre predicar el Evangelio, sino sobre el poder, la influencia, el compromiso con el mundo. Un sacerdote golpeó la mesa con las manos y sus ojos se llenaron de rabia. Otra persona se alejó, sacudiendo la cabeza con frustración, como si hubiera perdido la esperanza en estas discusiones inútiles. Jesús señaló la escena, su voz resonaba, teñida de tristeza, pero también llena de autoridad. Buscan tranquilidad en lugar de verdad, poder en lugar de servicio. Siento un dolor indescriptible. Veo a los feligreses saliendo de la iglesia. Su fe no es enojada, sino fría, indiferente. Los bancos vacíos disminuyen gradualmente y las pesadas puertas se cierran. Veo los libros de texto, pero están distorsionados y retorcidos. Las palabras que alguna vez contenían la verdad de Dios ahora están llenas de dulces mentiras. Palabras como culpa, remordimiento y rectitud están tachadas. En cambio, hay aceptación incondicional sin necesidad de arrepentimiento, una especie de amor sin verdad, una especie de libertad sin responsabilidad, una especie de fe sin cruz.
La doctrina no puede cambiar, susurré, pero también sentí un gran miedo ante lo que estaba pasando. Jesús me miró con la mirada llena de dolor pero también resuelta. Mi verdad es eterna, pero ya no quieren escucharme. Luego vi otra sala, una reunión privada de los cardenales. El ambiente estaba tenso, como si se acercara una tormenta. Un grupo se puso de pie y levantó la mano para apoyar un cambio controvertido. Otros inclinaron la cabeza, sin decir nada, como si no se atrevieran a oponerse. Entonces una persona saltó, con la voz llena de ira. Debemos mantenernos al día. Si no, nos quedaremos atrás. Hubo algunos murmullos de asentimiento, pero también hubo rostros llenos de miedo que sacudieron la cabeza. Jesús sacudió la cabeza lenta pero decididamente. La edad no es la verdad. Esa afirmación resuena en mi alma como una advertencia que trasciende el tiempo. Entiendo que la verdad de Dios no es algo con lo que se pueda negociar. La Iglesia no es una organización política, ni tampoco un mecanismo social que deba cambiar según los gustos de la gente. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Pero qué pasará si ese cuerpo es dañado por quienes lo pastorean? Mi corazón, aunque ya no late, se siente como si estuviera oprimido. Quiero llorar, pero las lágrimas no pueden expresar el dolor que siento. Entonces, la siguiente escena apareció ante mis ojos, estallando como una violenta tormenta. Vi a los ángeles, radiantes como el sol, con sus capas ondeando con espadas que brillaban como fuego. Lucharon contra las aterradoras sombras, gruñendo y cargando hacia adelante con afiladas garras. Sus ojos ardían como el fuego del infierno. Cada vez que el ángel blandía la espada, un deslumbrante rayo de luz atravesaba la oscuridad. Pero las fuerzas oscuras continuaron avanzando como una manada de bestias sedientas de sangre. El aire tembló y el suelo tembló como si lo estuvieran destrozando. Los gritos resonaron, no de humanos, sino de las almas divididas entre dos fuerzas. Miré más lejos y mi corazón pareció detenerse. La Iglesia se mantiene firme en la batalla, pero no es una fortaleza inexpugnable. La oscuridad rodea por todos lados, arrastrándose por cada grieta. Las paredes agrietadas y rotas están siendo devoradas por la oscuridad arremolinada, como los tentáculos de una bestia malvada que busca una manera de entrar. Veo la oscuridad inundando el santuario. En el podio hay un sacerdote, pero sus palabras ya no son tan claras como la luz. Su voz es dulce y acariciadora, pero cada palabra está distorsionada, tergiversando la verdad. El remordimiento se convierte en abandono imprudente y la rectitud en aceptación ciega. Veo a los feligreses con caras desconcertadas. Algunos se van en silencio, sin encontrar más fe y esperanza en las enseñanzas distorsionadas. Bancos vacíos. Las velas se van apagando lentamente. En otra esquina vi una iglesia magnífica, pero por dentro estaba en ruinas. Al gerente ya no le importa Dios, sino solo el dinero, el poder y la fama. Veo que las personas que entran ya no inclinan la cabeza en oración, sino que se ríen y se burlan de las cosas sagradas. Quise gritar para advertirles, pero se me hizo un nudo en la garganta. Solo pude exclamar con desesperación. No. Pero mi voz solo resuena en mi mente, un grito impotente contra la decadencia interna. Me volví, buscando a Jesús, y él me miraba con una mirada a la vez triste y resuelta. ¿Ya lo has visto? Entonces, ¿qué harás? No tengo una respuesta, pero sé que esta lucha no ha terminado. En la espesa oscuridad, que parecía haberlo tragado todo, me sorprendieron los repentinos destellos de pequeñas luces. Miré a los ojos de Jesús y vi a una anciana arrodillada en una casa destartalada, con sus manos delgadas pero firmes entrelazadas en oración. Nadie la conoce, nadie escucha su voz. Pero de esos labios temblorosos, oraciones sentidas se elevan directamente hacia el cielo, brillando como una llama en la oscuridad de la noche. Vi a un grupo de jóvenes parados en medio de la tormenta, tomados de la mano, cantando en voz alta un himno. Tenían la ropa empapada y el viento les azotaba la cara,
pero no flaquearon. Cada nota de su canción irradiaba un rayo de luz, haciendo retroceder la oscuridad que los rodeaba. Vi a una madre abrazando fuertemente a su hijo, susurrándole sobre el amor de Dios. El niño escuchaba atentamente, sus ojos inocentes reflejaban la luz de la fe. Un sacerdote se arrodilló en silencio frente al tabernáculo. Aunque la iglesia a su alrededor estaba vacía, en medio de la desolación, en medio de dudas, él todavía oraba. La luz que emanaba de él se extendió, aunque solo fuera como una pequeña vela. Jesús sonrió, sus ojos se llenaron de amor. Ellos son mi esperanza. Estoy ahogado. Solía pensar que solo las grandes cosas podían cambiar el mundo, pero ahora veo que una simple oración, una pequeña canción o una acción fiel también pueden ahuyentar la oscuridad. Cada oración sincera es como una pequeña chispa, y si hay suficientes, pueden encender toda la noche. Me dirijo a Dios con el corazón lleno de emoción. He visto la oscuridad, pero ahora también veo la luz. Él asintió y lo entendí. La esperanza nunca se pierde. El Señor agitó su mano una vez más y la escena ante mí cambió. Esta vez vi una iglesia cobrar vida. Las iglesias brillan con la luz de las velas y los cantos se elevan como arroyos cristalinos. Los niños sostenían velas en sus manos, sus ojos brillaban mientras cantaban juntos, alabando a Dios. El sacerdote se arrodilló ante el altar, con las manos fuertemente entrelazadas y las lágrimas corriendo por sus mejillas, no por pena, sino por profundo remordimiento y absoluta humildad, un verdadero regreso. La congregación se reunió en la iglesia, no por costumbre, sino porque anhelaban la verdad. Recurrieron a la palabra de Dios, sin buscar más las ilusiones del mundo que pudieran satisfacer sus almas. La luz irradiaba de ellos, filtrándose en cada rincón oscuro, haciendo retroceder todo lo que pertenece al engaño, al miedo y al olvido. Pero entonces la escena cambió y un camino oscuro se abrió ante mí. Veo las iglesias abandonadas, con bancos de madera cubiertos de polvo, estatuas sagradas olvidadas, cubiertas de musgo. Las personas destrozadas navegan por sus teléfonos, inmersas en un mundo virtual, olvidando sus oraciones, olvidando la presencia de Dios. Persiguen el dinero, el poder y la fama, dejando su fe como un objeto viejo y olvidado en un estante. La oscuridad envuelve silenciosamente, no mediante una invasión ruidosa, sino mediante la indiferencia. Me estremecí. Dios me está mostrando claramente dos caminos. Jesús me miró, su mirada llena de paciencia pero también de urgencia. Mis hijos deben usar. Él continuó. Una oración, un pequeño acto puede cambiarlo todo. Asentí, sintiendo una nueva determinación ardiendo en mi corazón. Traeré este mensaje de vuelta. Los brazos de Jesús me abrazan por completo. Siento un flujo de calidez llenando mi alma, como si Él quisiera grabar algo dentro de mí que es más importante que las palabras. Ve y cuenta lo que ves. Su voz era suave pero innegable. Quiero decir algo. Quiero quedarme más tiempo. Quiero seguir sumergiéndome en esta luz y paz, pero no puedo. Un fuerte tirón, justo después de eso, me hizo retroceder. Todo a mi alrededor se desvaneció como la niebla ahuyentada por el sol. Caí, sumergiéndome directamente en un vacío frío y oscuro. Luego, sentí la falta de aliento, el dolor y tal vez el eco de algunos gritos. ¡Está vivo!, exclamó una voz llena de asombro. Mis párpados me pesan, pero trato de abrirlos. La cegadora luz blanca del hospital golpeó mis ojos, mientras los rostros atónitos de los médicos y las manos temblorosas de una enfermera, que acababa de retroceder, creaban una escena caótica. El dolor que se apodera de todo mi cuerpo se siente como si cada célula estuviera tratando de funcionar nuevamente después de un largo sueño. Estoy respirando con dificultad, pero es aliento de vida. Sé que he dado la vuelta y todo sigue igual. Escucho el sonido del tráfico fuera de la ventana, las caras preocupadas de los feligreses reunidos afuera, esperando noticias sobre mí. Los relojes todavía hacen tic-tac.
El mundo sigue girando, como si nada hubiera pasado. Pero sé la verdad. Se ha encendido un nuevo fuego en mi corazón y es una misión, una verdad que no puedo expresar con palabras, pero sé que debo compartir a cualquier precio. Cerré los ojos y susurré en voz baja. Señor, por favor úsame. Unos días después de salir del hospital, regresé y me paré en la pequeña iglesia donde, durante muchos años, había enseñado y orado. Sé que el tiempo se acaba, por eso rápidamente comencé la noble misión que Dios me encomendó. Mi voz tiembla mientras cuento las cosas que he visto, la oscuridad invadiendo la iglesia, los ángeles peleando, Jesús llorando y la luz de la esperanza en medio de la tormenta. Algunas personas derramaron lágrimas, apretaron el rosario, asintieron y respiraron profundamente, como si finalmente hubieran encontrado la respuesta. No todo el mundo cree lo que digo. Una joven se puso de pie. Estás esparciendo miedo. Dios es amor, no advertencias. Hice una pausa en silencio por un momento. Sabía que esto sucedería. Respiré hondo y los miré con mirada resuelta. No digo esto para asustar a todos. Lo digo para advertirles, para que podamos prepararnos. Oren. Volvamos a Dios antes de que sea demasiado tarde. Después de la conferencia, la señora María, una devota feligresa anciana, se acercó a mí con los ojos enrojecidos y llorosos. Padre, creo. ¿Qué debemos hacer? Tomé su mano arrugada y la apreté con fuerza como para darle fuerza. Oren. No se detengan. La iglesia está en la tormenta. Ella asintió, moviendo los labios mientras recitaba el Ave María, luego se dio la vuelta rápidamente y reunió a los demás feligreses para orar juntos. Luego me senté a la mesa, saqué papel y bolígrafo y comencé a escribir una carta a los sacerdotes. Escribo sobre lo que he visto, la oscuridad acercándose, la división, las batallas espirituales. Les imploro que no se comprometan con el mundo, que no distorsionen las enseñanzas, que no dejen que la iglesia vacile ante las tormentas. Algunos respondieron con silencio. Algunos fueron cautelosos y me llamaron con preguntas dudosas. Algunos se negaron rotundamente. Pero no me desanimé. Después de eso, todos los días me arrodillo ante la cruz. Oro por la iglesia, por el mundo y por aquellos que están perdidos. Solo quiero recordarles que pase lo que pase, si confiamos en Él, Él nos guiará. Finalmente, agradezco sinceramente a todos los que han escuchado esta historia con el corazón abierto. Esta no es solo mi experiencia, sino también una advertencia y una esperanza para todos nosotros. El mundo está cambiando, pero el amor y la verdad de Dios permanecen sin cambios. Si encuentra significativa esta historia, compártala. Ayude a que más personas reconozcan la importancia de la fe, la oración y la preparación para lo que está por venir. Comparta esta historia con sus amigos, familiares y cualquier persona que busque luz en medio de la oscuridad.